Muy buen día para todos y para todas. Es para mí un gusto saludarlos nuevamente. Soy su servidor, el licenciado Tlaloc Alcaraz, y voy a tener el gusto de compartir con ustedes esta nueva asignatura que se llama Derecho Romano II, es decir, es la segunda parte del recorrido a través del aprendizaje de la ciencia jurídica en la civilización romana de la antigüedad. Todos los pueblos del mundo, todos los países, todos los estados independientes tienen un conjunto de normas jurídicas que regulan la vida exterior de sus habitantes. Se le llama a esas normas, pues, derecho, y en su conjunto también se les llama el sistema jurídico nacional en este caso. En México tenemos nuestro sistema jurídico mexicano, encabezado por nuestra ley fundamental, que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y complementado por las leyes que emanan de ella, así como aquellas otras disposiciones, como los tratados internacionales, a las cuales la propia Constitución les reconoce validez y aplicabilidad en el conjunto de situaciones que deben ser reguladas por las normas jurídicas en la vida de la sociedad, en la vida del Estado y de los gobernados. Ahora bien, los sistemas jurídicos del mundo, de acuerdo a sus características, a sus antecedentes históricos, a su genealogía, a sus rasgos técnicos y demás, son clasificados para su estudio, para su mejor comprensión, y se agrupan en familias de sistemas jurídicos. En el mundo actualmente existen varias familias de sistemas jurídicos. Sin embargo, hay dos que resaltan por su importancia sobre todas las demás. La primera, la más importante de ellas, es la familia romanista, y existe también otra familia muy importante que es la familia del sistema jurídico anglosajón. Para fines de nuestro estudio, la que a nosotros nos interesa de manera muy especial es la familia jurídica romanista, ya que nuestro país, México, así como también prácticamente todos los países de Iberoamérica, pertenecemos a ella por una herencia histórica, ya que en su momento pues fuimos colonias de España, en nuestro caso pues en la época del virreinato, cuando nos llamábamos precisamente Nueva España, y en ese periodo se nos transmitió o se nos heredó el sistema jurídico que regía en aquellos tiempos en el Imperio Español, pero también se creó un sistema jurídico con rasgos propios acorde a las necesidades y a la realidad histórica y social que se estaba viviendo en el periodo virreinal en el actual territorio mexicano, entonces llamado Nueva España. Ahora bien, a su vez, España recibió del Imperio Romano, muchos siglos atrás, una herencia jurídica, ya que los territorios actuales de España y los que en aquella época del virreinato le correspondían, siglos atrás fueron dominios del Imperio Romano. De hecho, la cuestión de nuestro idioma, el español o castellano, es uno de los lenguajes que surgieron de la evolución de lo que se llamó el latín vulgar. Es una de las llamadas lenguas romances o neolatinas, las lenguas que genealógicamente pudiéramos decir son descendientes o son hijas del idioma latín que se hablaba en la época del Imperio Romano, cuando logró dominar o conquistar prácticamente la mayor parte del territorio de Europa, del norte de África y
lo que hoy es la zona de Medio Oriente, es decir, todas las costas alrededor del mar Mediterráneo. Ahora bien, todos los pueblos del mundo a través de la historia, al menos desde que hace su aparición la idea de civilización, una comunidad que se transforma en una sociedad al establecer una noción clara de autoridad, y una sociedad que se convierte en civilización cuando las relaciones entre el pueblo y el gobierno se empiezan a regir por medio de la ley, pues todas las civilizaciones del mundo han tenido su derecho, su sistema jurídico. Sin embargo, en los pueblos de la antigüedad los sistemas jurídicos estaban basados principalmente en normas de tipo consuetudinario, o sea, en los usos y costumbres, inclusive también en cuestiones con un fundamento más bien religioso y moral. Y sin embargo, el pueblo romano, la civilización romana, le imprime al derecho un carácter nuevo, lo transforma en una ciencia jurídica, en una disciplina social que se podía estudiar, que se podía transmitir, que daba lugar a la creación de instituciones, lo que permitía que una vez que un gobernante fuese sustituido o muriera, pues hubiese un cambio o una transición de poderes y una permanencia de las normas a las cuales estaban sujetos gobernantes y gobernados. Esto hace pues que el derecho romano adquiera por primera vez en la historia una importancia superior a la que tuvieron otros sistemas jurídicos del mundo en aquellos siglos, como pudiera ser el derecho griego o el derecho egipcio. El derecho romano pues crea una filosofía jurídica, una ciencia del derecho, que va creando también una escuela, va creando una raíz genealógica de la cual se van a desprender otros órdenes jurídicos, sobre todo en la Edad Media, con la aparición de las primeras universidades. Entonces el estudio del derecho se convierte también en una disciplina profesional, en una cuestión académica, y los principales reinos de Europa que se gestan en la parte final de la Edad Media surgen con esa semilla de un derecho con un carácter científico, con un carácter de una disciplina, de una técnica y de una filosofía. Nosotros recibimos esa herencia pues a través del derecho español, que estuvo vigente entre nosotros en la época del virreinato, cuando éramos entonces la Nueva España. Ahora bien, en pleno siglo XXI, donde nos encontramos nosotros, es importante, sobre todo en los países donde tenemos la herencia del sistema jurídico romanista y de la familia romanista del derecho, que estudiemos las raíces, la historia, los orígenes, los antecedentes, los valores en los cuales se ha sustentado técnica y filosóficamente nuestro derecho actual. Por eso entonces está contemplado en el programa de estudios de nuestra licenciatura en Derecho la materia de Derecho Romano, inclusive por lo menos en 2 cursos. Ustedes ya terminaron, ya estudiaron la primera parte, es decir, Derecho Romano 1. Derecho Romano 1 se caracteriza por ser una revisión histórica, filosófica de los orígenes del derecho en el pueblo romano. Se hace también un estudio paralelo de la historia de la civilización romana en sus distintas etapas políticas, de la monarquía, la república y las 2 fases en las que se subdivide el imperio romano. También se repasan pues las biografías de algunos juristas célebres, especialmente los de la época clásica,
como Papiniano, Gallo, Paulo, Ulpiano y Modestino, que son probablemente las 5 figuras más grandes del derecho clásico romano, y la aportación tan importante que hace Justiniano con el Corpus Juris Civilis para la posterior transmisión y rescate del derecho romano a las civilizaciones futuras en los siglos venideros, y gracias a la cual, a esa obra, nosotros en la actualidad estamos en posibilidad de conocer y de valorar esta gran aportación que le hizo el pueblo romano a la civilización y a la cultura occidental. Pero ahora vamos a comenzar la segunda parte de Derecho Romano, es decir, Derecho Romano II. A diferencia del primer curso, este se caracteriza ya no tanto por ser una revisión histórica y filosófica, sino más bien técnica jurídica. El derecho romano tuvo un desarrollo muy notable, especialmente en lo que se refiere a la rama del derecho privado y concretamente a las materias del derecho civil y del derecho familiar. Entonces, este repaso de la segunda parte de la materia, en cuanto a sus temas, se centra mucho en algunas instituciones jurídicas de derecho civil y familiar. Se estudia algo sobre las personas, se estudia también algo sobre los bienes y sobre los derechos reales, es decir, aquellos que se ejercen directamente sobre las cosas, sobre los bienes, como por ejemplo la propiedad, la posesión, el uso, el usufructo, que continúan siendo reguladas en nuestros códigos civiles con base en la regulación que tuvieron en el derecho romano, obviamente con alguna evolución, que es muy natural que esto ocurra porque las normas jurídicas se van transformando con el paso del tiempo al ritmo que se transforma la realidad de las sociedades en las que estas normas se encuentran inmersas y que son a las que deben de regular y de intentar conducir hacia el camino del bien común. También en los contenidos de este segundo curso se hace un análisis de la teoría general de las obligaciones jurídicas que hoy están contempladas normalmente en México en el libro cuarto de nuestros códigos civiles, haciendo pues un repaso conceptual y de los elementos de estas fuentes de las obligaciones, pero enfatizando en la que probablemente sea la más importante de ellas en el derecho privado, que es la figura jurídica del contrato. Haremos pues entonces una revisión de los principales contratos romanos y quizás para muchos de ustedes resulte sorprendente que figuras tan vigentes, tan importantes en la actualidad, como la compraventa, el arrendamiento, el depósito, el mandato, el comodato, entre otros, tengan sus orígenes en el derecho romano y que su regulación en una muy buena medida siga manteniendo la esencia que el pueblo romano a través de sus juristas más brillantes le imprimió a estas instituciones pues hace prácticamente 2000 años. Espero pues que este segundo curso de Derecho Romano sea de su agrado y aporte elementos importantes para su formación profesional. Bienvenidos y bienvenidas. Estaremos en contacto a través de las plataformas y a través de los medios en los cuales pues hemos venido desarrollando nuestro trabajo académico en este tiempo de pandemia. Y por mi parte les deseo el mayor de los éxitos y de antemano muchas gracias por su atención y que tengan muy buen día a todos. Muchas gracias.